Soy David Pérez, voy a moderar esta mesa y voy a hacer un pequeño speech. Y no quiero dejar pasar de presentar a mis compañeros en masculino, como ha dicho bien Virginia, es una mesa solo de hombres. Tenemos que reflexionar por qué lo es, pero eso es otro aspecto que no es el momento de dilucidar. Pero tengo a mi izquierda de todo a Roberto Mosso, que no sabéis que seguramente muchos de vosotros y vosotras sabéis quién es Roberto Mosso, cantante, entre muchas otras cosas, cantante de Sarama, periodista de Radio Euskadi. Creo que es central decir que es de Santurtzi, no de Bilbao, sino de Santurtzi, del margen izquierdo. Para la gente que conozca un poco la sociología de Euskadi, es importante saber qué es Santurtzi, que es el puerto de Bilbao, en el cual ha habido elementos y un relato importante. Roberto, corrígeme si me equivoco. En su momento, en el momento a principios de los 80, en la gloria de Euskal Herria y del Atlético de Bilbao, dimitió del obligatorio poteo y fútbol como forma de diversión, creó la banda Zarama. Zarama es la banda pionera de discos suicidas que sacaron el primer EP, que se llama Naiko. Mi euskera es terrible. Cantaron en euskera, una cosa particular en ese momento, que venían de la música folk, protagonista de la primera mano del rock radical vasco y de la escena de la transformación social del País Vasco y de todo el margen izquierdo, protagonista a primera mano de la reconversión industrial. Nos hablará de todo esto. Un placer tenerlo aquí, Roberto, la verdad. Me hace especialmente contento los que somos subsidiarios del rock radical vasco en tierras catalanas. Siempre es un placer tener a gente como vosotros. Nacido en 1960, año particular. Y en el medio tenemos a Antonio York, músico y antropólogo, procedente de Reus, donde entre muchas otras cosas ha regentado un bar de copas y ha tocado muchos conciertos, pero también, y tal vez esto es lo que justifica su presencia aquí, es que es doctor en antropología y ha implementado diferentes programas de reducción de daños. Conocedor como nadie del trabajo etnográfico en el ámbito de las drogas, aunque su tesis doctoral trata sobre cocaína, conoce de primera mano la imbricación entre cannabis y música. Eso justifica su presencia aquí. Creo que elaborará un discurso importante de lo que es la historia del cannabis, la música, en clave histórica. Por tanto, empezará Antonio, luego tomaré un poco la palabra y terminará Roberto Mosso. Adelante, Antonio. Gracias. Muchas gracias, David. Muchas gracias a la organización Spanavis y a Revolución Responsable. Bien, cuando David me llamó para este encargo, realmente se me plantea un reto. Yo sé que soy músico aficionado, antropólogo, etcétera, pero nunca me había aventurado seriamente a dilucidar un poco, a hacer una arqueología de la relación entre cannabis, música y contracultura. Realmente ha sido muy divertido, muy excitante. Creo que voy a continuar estudiando esta línea y quería compartir con vosotros los primeros descubrimientos por mi parte. Si hay alguien aquí que sea un experto, pues ya me perdonará, pero podremos compartir pues mucha información y algunas de mis hipótesis. Bien, mi pequeña conferencia va a tratar estos temas. Quería hacer primero un primer apunte, que no es sobre cannabis, pero bueno, va a servir, sobre industria farmacéutica incipiente y movimientos musicales. Luego hablaré de la introducción al uso psicoactivo del cannabis en Estados Unidos, principios del siglo XX, un poquito sobre la génesis del jazz y la música negra, porque esto es un capítulo que podría estar aquí 24 horas y todavía no terminaríamos. Introducción al uso del cannabis en Jamaica y finalmente también tímidamente pues la génesis del reggae y sus influencias culturales. En el primer apunte realmente se me chocó. Yo vengo de la disciplina de antropología médica. Parece ser, o creo, podría decir, que una de las primeras relaciones posmodernas entre las drogas y la música se establece en las campañas publicitarias que realizaban algunos médicos retirados del circuito estándar. Imagináis el vendedor de elixires, de remedios, etcétera, subido en una caja
en cualquier plaza, en cualquier calle de la ciudad, estos espectáculos que vendían ungüentos, láudanos, alcoholes con hierbas, cocaína, morfina, anfetaminas, diferentes grados, utilizaban el espectáculo musical como un aspecto central de su venta, es decir, como un anuncio de televisión en que la música va a atraer a la gente. Esto permitió que muchos músicos negros, totalmente fuera outsiders de la sociedad, podían dejar su vida aburrida y dura de trabajo en el campo para dedicarse a tocar, cobrar, viajar, y así se creó la primera identidad de músico itinerante, el músico errante, y muchos bluesmans famosos empezaron así. Voy a citar a una de las primeras bluesmans, Ophelia Simpson, o el mismo Little Richard también se formó en este tipo de espectáculos vaudevilles. ¿Qué pasaba? Que también, como tenían tan a mano la sustancia, pues también se les iba un poco la mano, y entonces, bueno, creo que es una relación interesante, a modo de prefacio y de anécdota, y vamos a continuar. Voy a poner una canción, a ver qué os sugiere. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana. Bueno, ¿por qué? ¿Qué tendrá que ver, no? Bien, creo entender que el uso psicoactivo de cannabis en Estados Unidos viene de la Revolución Mexicana, de la incursión de los ejércitos rebeldes en la frontera sur de Estados Unidos, huyendo de la represión. México, de manera cultural, ha utilizado muchas plantas, cactus, vosotros conoceréis, y ellos sí utilizaban la marihuana a modo de fumado. Estados Unidos no, Estados Unidos había cáñamo desde las épocas coloniales, pero no se conocía el uso psicoactivo, y por tanto, este sería un poco la incursión del cannabis en Estados Unidos, un poco a semejanza, luego le lanzo este tema a David, a la semejanza pues, de lo que pasó en España con el ejército de Moruno de Franco, ¿no? Que también fueron los que introducieron el cannabis en España. Me parece un punto cultural muy interesante para entender lo que pasa luego. Luego, ¿qué pasa? Como veis en el mapa, pues desde México, la zona sur y sobre todo Nueva Orleans, donde se concentraba la población, la mayoría de población negra, y donde empieza el jazz, el blues, el ragtime, etcétera, etcétera, empiezan a utilizar esta sustancia. En los años 20, la marihuana en Estados Unidos era básicamente o únicamente conocida por los músicos y usada por músicos negros. La sociedad de clase media, etcétera, usaba otro tipo de drogas que hoy en día son ilegales, pero la marihuana no era visto como una cosa rara de mexicanos, ¿no? De chicanos y negros poco deseable. Y luego observamos como la gran migración en los años 20 de la población hispana y negra hacia el norte en busca de oportunidades, huyendo del racismo, va llevando la ruta del jazz, ¿no? Desde New Orleans, pasando por Memphis hasta Chicago, y llevando esta marihuana que era llamada la dulce marihuana de New Orleans por los grandes músicos de jazz que ahora voy a introducir. Realmente la historia de la música popular no se puede entender sin la música negra, de raíces ancestrales, pero luego ya pues, se fue cristalizando con el ragtime, el bebop, el blues, el jazz, etc. Y también la abolición de la esclavitud, en 1865, marcó no solo la historia de la legislación de las drogas, sabéis, ¿no? Que todo el tema del prohibicionismo empieza por un tema de control racial y de clases trabajadoras en una sociedad de blancos anglosajona, etc., racista, pero también influenciará muy fuertemente la historia del jazz. Y se empezó a forjar todavía más claramente la idea del enemigo público número uno, que era el músico negro, ¿no? Que consumía drogas, tocaba jazz y se llevaba a la cama pues, a las hijas de todos los alcaldes que podían. Chicago, en los años 20, íbamos subiendo,
lo tenía todo. Me encantaría haber vivido en esta ciudad en esos años. 2.700.000 personas en el año 20. Hoy en día ronda más o menos la misma cifra. Creo que en los años 70 había subido a casi 3 millones, pero hoy en día continúa estando en esta cifra. Había más de 24.000 locales nocturnos, poca broma, gestionados por la mafia, la mayoría, Al Capone y compañía, en un panorama de prohibición de alcohol. Entonces era óptimo para la mafia ofrecer todo tipo de servicios, no solo musicales, como podéis entender, pero vamos, era la ciudad, ¿no? Perfecta. Luego ya, pues con la llegada de la depresión, ¿no? En el 29, la ley seca se acaba, está a punto de acontecer la Segunda Guerra Mundial, los años 20 felices, ¿no? se van terminando y va configurando otro tipo de sociedad. Dos de los jazzmans en este contexto, muy vinculados y apasionados de la marihuana, fueron dos. El primero, yo creo que es el único, es Mets Metro, era un judío que ya desde pequeñito, al ver las bandas de negros, quería ser negro. Se pasó la vida intentando ser aceptado por la comunidad negra, aprendió con ellos, fue aceptado, pero fue aceptado porque era un camello de marihuana en Number One en Chicago. Se dedicaba exclusivamente a la venta de María a los músicos, y no solo eso, sino que hacía apología, los introducía, les enseñaba, y enseñaba cómo el cannabis pues, producía en el músico de jazz, o le ofrecía, ¿no? un camino para improvisar, etcétera, que era pues mucho más óptimo que el que podía ofrecer la heroína, el alcohol, etcétera. Luego cada uno pues de lo que quiere, pero y ahora vamos a unos fragmentos muy breves simplemente para apreciar la textura, ¿no? de esta música. No fue un gran músico muy famoso, no sé si alguien lo conoció o lo conoce. Acabó en París, montando ahí pues, espectáculos de jazz, y al final acabó encontrando su objetivo, pero sí que realmente pues, él hizo mucho para innovar, ¿no? Habéis visto este tono juguetón, ¿no? Que esto en jazz sí que en ese tiempo era innovador. Luego, mirad, esto sí que lo encontré ahora, ¿no? Una marca de pipas Bond, que lleva su nombre en honor, Metro Pipeworks. Y el segundo era pues, el archiconocido Louis Armstrong, que también fue un gran defensor del cannabis como herramienta para hacer música, pero también como estilo de vida. Fue detenido varias veces, escándalos en la prensa, implicaciones con la mafia, etc. Pero sí que realmente, como veis en esta frase, fueron los primeros, ¿no? Personas a reivindicar el uso del cannabis. También este tono, ¿no? Es un poco reggae también. Marcando un tiempo débil, la síncopa, eso también vamos a ver. Luego en el reggae, como también sucede. Es que me encanta. Muy bien, primera parte, y ahora vamos a ver, yo creo que esta es la primera implicación seria del cannabis y música en la historia del jazz, etcétera, que nunca se concibe como tal, ¿no? Yo creo que tiene una gran importancia en el desarrollo del jazz y por eso lo he querido remarcar.
tema del cannabis en Jamaica, el tema jamaicano, rastafarismo, etcétera, no es mi tema en el cual yo soy experto, pero sí que realmente quería pues marcar también 2 o 3 aspectos muy importantes. Y el primero es cómo llega, ¿no?, el uso psicoactivo del cannabis a Jamaica. Jamaica primero fue española, Colón ya llegó allí en el siglo XV, XVI. Después España perdió la colonia frente a los ingleses. Cuando España vio que perdía la guerra, liberó a los esclavos que tenía y se fueron a la montaña, eran los cimarrones, los aborígenes revolucionarios. Y entonces, ¿qué pasó? También, al abolirse la esclavitud, más o menos a la época de Estados Unidos, los ingleses importaron trabajadores de la India, hindús, de diferentes ramas, hay muchísimas, que fueron los que introdujeron el uso ritual, el uso del cannabis psicoactivo. Ahí también, pues, sorpresa mía, ¿no? Vamos a hacer esta arqueología y vas viendo que el mapa se va abriendo y es apasionante. Veremos un poco la textura de la música tradicional, del banga, banga ganja. Estas son palabras que provienen del hindú, chilum, kali, que se utilizan. Y vamos a ver ya la primera influencia reggae en esta música. Bajo la influencia del banga, ¿no?, del ganja. La otra influencia fuerte cultural, musical, es la cultura nyabingi. Es originaria de los pueblos de África oprimidos por los ingleses, en este caso también en el Sudán por los ingleses. Los nyabingi eran guerreros y utilizaban la música de tambor para invocar las fuerzas, para luchar y como una identidad cultural muy fuerte. Y el nyabingi, mucho más que la música hindú, sí que ha influenciado muy fuertemente en el reggae, en el ska, en el rocksteady y forma parte de la estructura. Vamos a ver. Otra vez vemos los tiempos marcados, ¿no?, la síncopa, que diferencia del estilo occidental. Ok, creo que esto es la base ancestral. Y luego vamos a ver cómo se crea el ska, el rocksteady y el reggae de una manera curiosa. La música tradicional jamaicana era el calipso y el mento, pero era una música, pues, un poco, le faltaba un poco de sal, ¿no?, de salsa. Entonces no servía para la lucha social, no gustaba, no llevaba, ¿no?, a ponerse activo para luchar por los derechos de la población oprimida. ¿Y qué pasa? Que en Jamaica, por la radio, escuchaba la música norteamericana, el rhythm and blues, el soul, lo intentaban como asimilar, imitar en estos programas de radio. La creación de los sound systems que reproducían esa música, intentaban variarla, haciendo scratching, haciendo repeticiones, y al intentar imitar el rhythm and blues, el soul, a la jamaicana, pues le salió lo que sería la música ska. Música ska sería un rhythm and blues un poco flexible, pero cambiando otra vez el tiempo, ¿no? El tiempo fuerte se desplaza al débil y va a marcar esta música. Ahora lo escucharemos. Estos sound systems tienen, yo creo, también un protagonismo central al uso de la música como herramienta de liberación y con el cannabis de música de fondo, ¿no?, vamos a decirlo así. Jamaica no tenía estudios de grabación. En el 54 se creó el Studio One. Mi conocido empezó pues a crear sus propios vinilos, a exportarlos y a hacer una factoría impresionante de música. Y ya vamos a escuchar el primer ska, que es la primera creación musical seria, original de Jamaica, que va a salir a Inglaterra.
rocksteady. La música ska va evolucionando, pero la música ska, la música rocksteady, básicamente solo habla de amor, de sexo, de la familia, de lo bien que lo pasamos juntos, pero no tenía un componente reivindicativo. El rastafarismo empezó en los años 30, débilmente, no sé si conocéis un poco la historia, es un poco compleja. Un predicador, empresario, se llama Marcus Garvey, dijo que el próximo rey coronado en Etiopía, que fue Jalesi, sería pues el nuevo Jesucristo, el nuevo Mesías, y así, por esta inspiración divina, se empieza a crear una cultura que viene, pues como habéis visto, por influencias hindús, africanas, etcétera, y sobre todo con un sentimiento de lucha del pueblo negro, ¿no? Y del Back to Africa, ¿no? Tendremos que volver todos a Etiopía para ser libres, pero no podemos irnos de Jamaica hasta liberar el pueblo y luego nos iremos al gran reino negro que sería Etiopía, o depende del origen de las diferentes ramas del rastafarismo. Es complejo, yo lo estoy sintetizando mucho. Aparece la independencia de Jamaica en 1968 y el componente ideológico de lucha política es cristalizar la nueva música, que es el reggae, que va a incorporar más seriamente toda la filosofía rastafari, de letras de liberación, de libertad, de lucha contra Babylon. Babylon sería Occidente, ¿no? Sería el símil. Y siempre pues también hablando de Mount Zion. Mount Zion sería el Monte Sion, es una cultura judaica, es muy ecléctica el rastafarismo. Es muy complejo, pero sí que Bob Marley, en las primeras grabaciones se puede apreciar un poco toda la mezcla que hizo de todo lo que he estado hablando ahora. Marley, aunque era un defensor del uso de cannabis, tampoco se mojaba mucho. El que realmente su primer alegato para la legalización fue Peter Tosh, y que además el pobre pues pilló mucho. Palizas, encarcelamientos, incluso él ya sacó en su carrera ya adelantada el disco Little Magic. No lo he traído, pero sí porque quería enseñaros esta foto, ¿no? ¿Qué pasa con el reggae y el cannabis en la cultura? Aparece Bob Marley, se habla del reggae internacional y esta cultura se filtra por todas las culturas juveniles de casi todo el mundo. Luego los rastafaris más puristas decían, esto no puede ser, ¿no? Te has vendido a Babylon, etcétera, etcétera. La gran influencia que tuvo en el Reino Unido, vemos aquí Mick Jagger, y el tema que Mick Jagger grabó con Peter Tosh, que ya me parece un poco de 40 principales, ¿no? Mick Jagger en el coro, en los golpes. Entonces aquí no ya es como la globalización avanzada. Y bueno, ya he consumido los 20 minutos. Muchas gracias por compartir esta historia. Y la conclusión es que, bueno, rascando un poco, indagando, pues te encuentras la gran complejidad, ¿no? Y sobre todo, la gran conclusión es que el uso de psicoactivos, la música rítmica, etcétera, es un elemento estructural en la historia de la humanidad, ¿no? Y que, por tanto, la historia de la prohibición, ¿no? Podría derribarse con argumentos de este tipo. Espero que os haya gustado y muchas gracias.
Muchas gracias, Antonio, por tu intervención. La verdad, se agradece este tipo de arqueología. Cuesta a veces, creo yo, preparar este tipo de charlas de índole arqueológica. Yo, la verdad, voy a hablar, y como soy el moderador, voy a ser generoso con mis invitados y nuestros ponentes. Voy a hablar poquito, creo. Bueno, siempre digo lo mismo, voy a hablar poquito, luego me enrollo como una persiana. Pero prometo no hacerlo esta vez, solo 10 minutitos, 15 minutitos, para luego dejar un buen rato a Roberto Mosso, recuperar algo que quede pendiente de Antonio y, sobre todo, daros las palabras a vosotros y a vosotras, porque también creo de que en este tipo de charlas y presentaciones el discurso colectivo es el que genera nuevas realidades. Vale, dicho esto, yo le voy a dar una vuelta a lo que es la cuestión del cannabis, las drogas y la música, y lo voy a enfocar desde otro prisma. No tanto desde la música, sino desde los procesos de civilización, sobre todo poniendo énfasis en cómo vivimos ahora, sin renunciar a los procesos históricos, pero presentando tres grandes niveles. En el sentido, ¿cómo opera la cuestión del cannabis y las drogas y la música, perdón, a nivel psicológico? ¿Cómo opera a un nivel que podemos decir psicosocial o grupal? Y en última instancia, hacer una reflexión de índole macrosociológico o a nivel general. No es fácil, creo, bueno, podría serlo, pero tal vez los que pecamos de intentar buscar los pequeños detalles, intentar hacer panorámicas que sean extensas y que sean ilustradoras, debemos de tener presente que la imbricación entre música y cannabis es amplia, sino muy amplia. Por tanto, en ciertos momentos voy a recuperar tendencias musicales, voy a recuperar culturas juveniles y voy a recuperar momentos puntuales, pero perdonadme para hacer esta retrospectiva tan general. Yendo a la cuestión psicológica, ¿cuántos de vosotros habéis estado solos, tranquilos y solas, con música, en casa, fumando, como momento de autodetención? Creo que allí hay un primer elemento. ¿Qué representa la música para los sujetos y sujetas posmodernos? ¿Qué es? Creo que la música entronca con procesos identitarios, con procesos de bienestar y, lo más importante, con procesos de autoatención. Y es aquí donde creo que hay una unión a nivel psicológico muy importante. Cómo el cannabis genera procesos de autoatención. Es decir, cómo me puedo sentir bien en un mundo globalizado, complejo, incierto, precario. ¿Cómo? Hay momentos puntuales de que el cannabis y la música, más allá de los tipos de música, podemos decir reggae, rock radical vasco, heavy metal, lo que queráis, pero momentos especiales de cada uno de nosotros y nosotras. Creo que hay un primer elemento muy importante, que es una comunión que a veces se nos despista. Parece que, sin duda, somos sujetos sociales, presentes en el espacio público, continuamente interaccionando entre nosotros y nosotras. Pero hay un momento que creo que es muy importante, que es el momento, ¿quién soy yo? Y cuesta definirnos como procesos identitarios. Y la música seguramente nos ayuda soberanamente a decir quiénes somos y cómo queremos tirar para adelante. Por tanto, esta comunión creo que es muy importante para poder decir para dónde tiramos. Hay un momento que creo, y esto es transversal, que a veces parece que cuando relatamos la historia de las drogas y de la música, parece que sea, ya no digo desde la noche de los tiempos, no. Desde la Segunda Guerra Mundial, que no sé por qué los sociólogos, especialmente franceses e ingleses, cuando hablan de la sociología moderna, generan el punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial. Obviamente, veo a mi amigo chileno, y sin duda que es una lectura eurocentrista de primer orden, pero las narrativas, y creo que es importante cómo definimos el mundo, cómo lo construimos y cómo
entendemos, las narrativas sociológicas, también periodísticas y también políticas, en nuestro contexto empiezan a tenor de la Segunda Guerra Mundial. Ahí es un colapso importante, y luego allí se genera una forma de entender la familia, una forma de entender la sociedad, una forma de entender la economía y una forma de entender los estados-nación. En esta narrativa creo que hay un punto de inflexión que a veces se nos despista, que es la cuestión entre, perdonad por los palabrejos, la verdad, entre la modernidad y la posmodernidad. Suena mal decirlo, lo reconozco, pero lo que quiero decir es en cómo a veces despistamos que parece de que desde los 30 años gloriosos que vienen a través de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, todo es una narrativa. No. Ha habido un punto de inflexión muy clave, y eso es muy importante, en cómo somos y en qué subjetividades generamos, que se despista. Y a veces nos cuesta pensar esto. Ha habido un cambio en las formas de producción social, en la forma de trabajar, en la forma de relacionarnos, y eso es muy importante. Que es, como diría Bauman, el recientemente sociólogo finiquitado, hay una liquididad que se pierde, se despista. Pero creo que es importante. No podemos entender los sujetos, quiénes somos nosotros ahora, en solo hace 20 años, a finales de los 90. Parece curioso y parece que esto cuesta de percibir, pero creo que esto es muy importante de cómo ha habido unos cambios, que eso se nota, por ejemplo, en el divorcio entre poder y economía. Los estados ya tienen el poder y por eso se genera un proceso de financiarización de la economía, en castellano no me sale. Creo que esto es importante para qué tipos de sujetos tenemos. Por tanto, creo que hay un punto de inflexión que hay que recuperar. Por tanto, en este momento tenemos sujetos cada vez más líquidos, más gravitando en situaciones complejas, pero que eso no quita de que la música sea un elemento definitorio para las subjetividades, los individuos y el aspecto psicológico que genera estados placenteros. No hay que olvidar de que a veces, en ciertos momentos históricos, y Antonio lo ha presentado bien, cómo, y a lo mejor muchos de vosotros y vosotras, habéis tenido esta casi catarsis del uso del cannabis como elemento de autoconocimiento y casi momentos místicos. Los rastafaris son la viva imagen de cómo el cannabis es un elemento que trasciende a lo físico, que trasciende a los aspectos más elementales de la vida cotidiana, sino que son elementos místicos y casi religiosos. Eso creo que es un elemento importante de cómo el cannabis es una sustancia hiper versemblante, verosímil y que se adapta a diferentes momentos. Sin duda que ahora pocos o casi nadie en sociedades occidentales utilizan las sustancias como el cannabis en cuestiones religiosas, pero puede tener este papel. Por tanto, creo que es importante destacar esto. ¿Cuántos de vosotros y vosotras utilizáis el cannabis como elemento para escapar de la ruina cotidiana? Ruina entendido como en un sentido amplio, el día a día cada vez estresante, obligado, agendas apretadas, madrugones, nunca te llegas a todo. ¿Qué momentos más agradables dan el uso de cannabis con música a nivel más individual? Creo que esto es un elemento a destacar. Y cómo no, destacar, creo, aunque tal vez aquí seamos pocos, cómo el cannabis implica, y la música, con la creatividad, el arte, buscar nuevos escenarios, nuevas maneras de pensar. Tal vez no sea en el sentido de Andy Warhol, pero cuando a mucha gente le da para pensar y buscar nuevas soluciones a su vida cotidiana. Por tanto, creo que esto es muy importante, buscar relajación, bienestar, nuevas maneras de ser. Pero aquí, y es donde quiero poner un acento que creo que tiene que transversar en todo momento, cómo esos elementos psicológicos imbrican en momentos culturales, en momentos de sociabilización y sobre todo en políticas prohibicionistas,
¿Cuántas veces nos genera culpa el uso de sustancias? ¿Cuántas veces la realidad supera las situaciones más complejas? ¿Cuántas veces la motivación tan prodigada por el prohibicionismo se produce como un discurso que genera realidades? Y cómo este fracaso puede conducir a los márgenes sociales. Por tanto, creo, y no debemos olvidar, que por mucho que pensemos en elementos más psicológicos y más micros de la realidad humana, en ningún momento debemos de perder de vista los elementos culturales y, sobre todo, prohibicionistas que generan la realidad del cannabis, que, como veremos en la cuestión de las músicas, siempre también han perseguido. Y creo que aquí hay un elemento importante de los dos elementos. Cuando la música entronca con elementos de transformación social, de reivindicación, de buscar nuevas maneras de entender la realidad social, ha sido criminalizada, ha sido perseguida y han buscado elementos jurídicos y políticos para perseguir estos elementos. Y creo que eso es muy importante. Y a título anecdótico, no quiero dejar pasar cómo, cuando está todo dicho, el cannabis lleva a la introspección individual. No hay silencios, nunca incómodos, porque el colocón lo impide y genera comunicación grupal. Vale, otro elemento que quiero destacar es el elemento grupal. Y creo que es donde genera el elemento más importante de la discusión y de la tensión entre la cuestión de las drogas y del cannabis y de la música. Ambos son elementos identitarios de generaciones. Beats, hippies, teddys, mods, rockers, freaks, punks, DJs y también colectivos concretos como Panteras Negras, Internacional Situacionista, los probos holandeses, contraculturales españoles y hasta incluso los grifógatas españoles han generado una tensión muy importante entre el cannabis y la música. Es allí, creo yo, donde se genera la tensión más importante entre música y consumo de cannabis. Es importante, a lo largo de la historia, cómo las identidades juveniles han intentado buscar nuevos espacios de vida. Jóvenes, y creo, pongo el acento en jóvenes porque es los quienes han sido protagonistas de todos estos elementos de transformación o de intento de transformación social que han generado nuevas realidades, siempre bajo una mirada patriarcal del Estado que ha intentado criminalizarlos. Y en este sentido, es donde trasciende a nivel sociológico, a nivel más general. Ha habido un intento continuo de problematizar, generar controversias, generar control social. La música y el cannabis siempre han sido desde el poder elementos de criminalización y han sido una forma de controlar a los jóvenes. Por tanto, música y cannabis es una cuestión política, es una cuestión importante para la gente que utiliza estas sustancias. A ver, creo que no se debe de olvidar que hay un elemento de transformación social. Todas las músicas, desde el jazz, el reggae, el punk, el rock and roll, el ska, el grunge, intentan buscar nuevas realidades, nuevas maneras de entender la sociedad, intentan transformarlo. Pero, y es aquí donde entronca la lógica postmoderna, que el poder, sea de una manera o de otra, ha conseguido eliminar o fagocitar todos estos elementos juveniles y volverlos como elementos de consumo. Y creo que esto es importante, la implicación entre poder social, entre poder y control social. Por tanto, a veces, creo que es importante destacar esto, drogarse y pensar puede subvertir los órdenes, los pilares del orden social. Por tanto, el Estado quiere controlar el estado ambiental. Por tanto, es lógico que el prohibicionismo continúe operando y continúe siendo activo en nuestras sociedades, porque hacer personas libres puede generar problemas. Por tanto, los 2 minutos lo dejo. Gracias. Roberto, tienes la palabra.
Bona tarda. Bueno, supongo que habéis estado viendo esta reproducción de La hoja del lunes. Es de 1974. En ella se asegura que Vizcaya no consume drogas. Yo creo que todos los titulares que aparecen en esta hoja son bastante significativos, ¿no? Yo creo que no tienen precio. Vizcaya no consume drogas que carezcan de fines curativos. Luego dice, solo de tarde en tarde se captura algo de grifa. Y luego dice, pero abusa de los barbitúricos. En Bilbao hay 2 o 3 morfinómanos, pero están controlados. Y luego dice al final, Vizcaya consume casi 400.000 tubos de barbitúricos al año. Bueno, este quiere ser el punto de arranque de un pequeño paseo, sin ningún afán especialmente sociológico. Yo quiero, de alguna forma, invitaros a entreteneros conmigo. Un pequeño paseo sobre cómo ha tratado la música pop y además el mainstream de la música pop. Antes tú hablabas de los 40 principales, pues sí, digamos lo que mayoritariamente hemos consumido o lo que mayoritariamente ha alcanzado el éxito, que yo creo que ha sido como bastante significativo de lo que también estaba pasando en la calle, ¿no? Realmente esto no es un titular del Mundo Today, ni es de ninguna revista de humor. De alguna manera decía la verdad, ¿no? Las drogas ilegales apenas estaban en la calle, había, dice, 2 o 3 morfinómanos, pero estaban controlados, nunca se sabe muy bien qué es eso de que estén controlados, ¿no? Y en el 74, pues un poco el panorama era este. Pero curiosamente ya había, sobre todo en los sectores más inquietos de la juventud, pues cosas como esta, ¿no? Que es todavía para mí más chusca, si queréis, ¿no? Y esta noticia también es real. 2 estudiantes de náutica, esta es del 72, incluso es de antes. 2 estudiantes de náutica drogados en plena calle de Santurce, detenidos por la Brigada de Estupefacientes de Bilbao. Utilizaron la pseudodroga. Y está hablando, fíjate, manzanilla, drogas a nivel de todos los bolsillos, pseudodroga. Lo que cuenta básicamente la noticia es que habían estado buscando en el mercadillo de las frutas y verduras normal y corriente al que iban todas las señoras, pues sustancias que les colocaran. Aquellos famosos hebras de plátano y tal que ya se comentaban, ¿no? De alguna forma esa pulsión de buscar en la calle lo que no se podía encontrar en el mercado todavía, pues ya se nota aquí, ¿no? Había, digamos, gente, quizás que se encontraba en la vanguardia, como se decía entonces, que estaba ya con ganas de experimentar, ¿no? Y todo esto es muy curioso, porque no tardaron ni 4 años en convertirse después el asunto de la heroína en el problema que todos hemos conocido, ¿no? Y lo que fueron las calles. Vamos a analizar un poquito cómo trataba la música todos estos temas. En los años 30, 40, 50, en todos esos años en los que mis compañeros han estado hablando de blues, de jazz, de ska, etc., pues la península ibérica, yo creo que los que os acerquéis a mi generación lo recordáis bien, en este tema pues era un erial. Se hablaba de alcohol, yo quiero estar borracho, quiero vivir así, feliz, feliz, en alguna que otra canción, pero realmente no se hablaba prácticamente de ningún tipo de otras sustancias, ¿no? Algunos grupos que sí habían conseguido salir hablo ahora mismo de los 60 en concreto, ¿no? Que habían conseguido salir al extranjero, que eran pues, estudiantes, quizás de familias un poco más burguesas, un poco con más posibilidades de moverse, pues ya se notaban algunos escarceos, ¿no? Estos se llaman Los Polares, son de aquí de Barcelona, y en este EP que grabaron, eran de aquí de Barcelona, se incluyen canciones como Qué chica tan formal, My Girl, California Dream y una que se titula, muy sutilmente, La droga. Y que, como vais a ver, habla del LSD, además pronunciado supuestamente en inglés, LSD, y sonaba así. Que jamás engañe con LSD. Una de esas drogas que no es para ti. LSD, Bueno, pues esto es LSD, que supongo que no lo llamaron directamente LSD o LSD porque ya sería dar una pista muy importante a la censura, que entonces funcionaba muy bien, ¿no? Hay que decir, muchos supongo que ya lo sabéis, que a finales de los 60 y principios de los 70 las canciones, muchas canciones, porque curiosamente otras se colaban, pero muchas canciones que hicieron artistas como Lou Reed, como los propios Rolling Stones, como Jethro Tull, en las que se hablaba del tema de las drogas, pues directamente eran cortadas de los discos al publicarse en España. Y a veces haciendo sangrías tan salvajes como publicar el Rock and Roll Animal con 17 minutos menos.
lo cual hizo que la edición española tuviera 3 canciones que rellenaban esa que se había quitado y que ahora mismo sean objeto de coleccionista. Curiosamente, si entráis en eBay y en estos sitios, os dais cuenta de que la versión original de Sister Morphine de los Rolling o el disco de Lou Reed con la portada distinta que se publicó de Rock and Roll Animal, pues, y por supuesto también se seccionó en la versión de la Velvet Underground, ahora están más cotizadas porque son objetos de coleccionista. Estos también son un poco de la misma onda que los anteriores, que los Polares, también de aquí, de Barcelona, los Kiffers, que ya pues, habla claramente de por dónde iban los tiros, y este título tan chocante, ¿no? El sol es una droga. Yo sospecho que en realidad ellos querían titularla El soul es una droga, porque ambos grupos son de soul. Pero quizás eso de una droga que se llama soul tal no lo acabaron de ver y lo dejaron en El sol es una droga, que era una época en la que lo del sol vendía mucho. Y es una especulación como otra cualquiera, ¿eh? Pero bueno, yo creo que esto es bastante elocuente de lo que se movía en los años 60. Bueno, esto os sorprenderá. Tú te disculpabas un poco porque eso podía ser 40 principales, pero esto ya es, no sé, Radio Nervión o como se llamen aquí las radios más comerciales o como queráis llamarle, ¿no? Pero bueno, estamos un poco con el pulso de lo que había en la sociedad, ¿no? Se muere Franco, allá en el 75, en noviembre del 75, y llegan los años del pasotismo, los años de Viva el Rollo, el famoso Festival de Burgos que fue recibido por la prensa como llegó la cochambre, el Festival Canet Rock aquí. Bueno, pues toda aquella gente que había mitificado la vida de los hippies en el extranjero, que la habíamos leído en libros, que la habíamos escuchado por radio y lo queríamos reproducir aquí de alguna forma, ¿no? Digamos que en su versión más comercial, más chusca, pues aquello del pasotismo, el pasota fue un personaje a medio camino entre, no sé, entre Pajares y Esteso y el underground, ¿no? Se hicieron muchísimos chistes sobre el particular y de alguna manera fue pues, la versión más comercial y más chusca, diríamos, del rollo. Esta canción es bastante elocuente al respecto, La Mandanga del Fari. Yo también me coloqué, me dijeron los chavales, ven acá y aplástate. Le pedí a la mandanguita, se acabó mi timidez. Quédame la mandanga, déjame meter, dame chocolate que me ponga bien, dame de la letra que buen olor. Bueno, pues por razones que nunca comprenderemos del todo, la censura dejó pasar alegremente otras canciones, como Lucy in the Sky with Diamonds o el Cocaine de Gigi Kane, ¿no? Y como decía, son discos ahora los censurados que se tratan casi como incunables. Vamos a escuchar otro tema, yo creo que este también lo conoceréis muchos, que de alguna forma es uno de los poquísimos, no es fácil encontrar demasiados temas en los cuales se hace una apología del uso inteligente de la droga, ¿no? Generalmente o se hace tragedia o se hace la mandanga. Aquí lo que nos contaban los de Leño es que si controlas tu viaje, serás feliz. Vamos a escucharla, si os parece. Sube a mi creta, su luz de chimenea te puede dar. Al que tiempo buscas tú, si controlas tu viaje, serás feliz. Bueno, pues esto es 1979, como decimos, un momento en el cual hay una cierta explosión, está en el lado más ortega de la cuestión el tema de los pasotas y demás, en el lado quizás más inteligente están cosas como Leño, cosas como el rock catalá de la época, ¿no? Que también estaba con Pau Riba, con Iceberg o Iceberg, como decíamos, y todos aquellos grupos que llenaban el Canet Rock y demás festivales, en los cuales también se tocaba mucho estos temas. Y bueno, pues llegan también, como no podía ser de otra forma, los problemas con la ley, ¿no? Que también fueron tratados en la canción de la época. El rock andaluz, que curiosamente, así como otros estilos musicales andaluces o otros tópicos que se manejan sobre esta región, suelen incidir siempre en el sentido del humor y en la chirigota y en la diversión, etc., ¿no? En general el rock andaluz era todo lo contrario, era como bastante trascendental y no precisamente caracterizado por un excesivo sentido del humor, ¿no?
En este "Qué malo hay, señor juez", se habla ya de violencia doméstica, de violencia machista, y de la diferencia de trato que tenía la justicia con el fumeta y con el alcohólico. Aquí en el sitio lo mataron y al otro el juez lo condenó. Pero qué malo hay, pero qué malo hay en fumar, señor juez. Pero qué malo hay en fumar, señor juez, 1977. Y vamos a ir entrando ya en los 80. El suflé político, la fiebre de los cantautores y todo aquello baja después del intento de golpe de Estado. Empiezan fenómenos como la movida madrileña, etc. El caballo empieza a mostrar ya su cara más oscura. Las noticias de prensa ya no son nada divertidas. Rockeros clásicos como Miguel Ríos publican canciones como Un caballo llamado Muerte, donde él advertía de los peligros de la heroína, ¿no? Hace poco, por cierto, publicaba su autobiografía y nos comentaba en ella que también fue encarcelado y estuvo interrogado en la Dirección General de Seguridad a cuenta de que le pillaron fumando un porro. En fin, cantantes melódicos, incluso como Jean-Baptiste Humet, escalaron posiciones en las listas con aquella de Clara, en la que se hincaba a fuego una vez más. Y el punk, que hasta entonces había sido pues bastante puntual, anecdótico, por supuesto la banda Trapera del Río que surgió aquí, otros fenómenos también en Madrid, ahora estalla de una manera, vamos a decir, tumultuosa en Euskal Herria y en otras zonas, pero en Euskal Herria de una forma yo creo que bastante especial, aquí el rock radical vasco que comentaba David. Y el tema de las sustancias psicotrópicas se trata en muchas canciones, cada una lo toca con un sesgo diferente, curiosamente, ¿no? Desde Baracaldo, una localidad fabril de la margen izquierda del Nervión, Parabellum hacía esta fotografía tan directa y tan cruda, creo que también es posible que la conozcáis, de lo que eran los yonkis por la calle. Esto se llama Envenenado. Llamas en tu piel, tu sangre podrida. Toda la verdad es todo mentira. Y sales a la calle. Tu cuerpo pide, tu cerebro busca. No tienes más que para ello. Tu cuerpo pide, tu cerebro busca. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde vas? No haces nada bien. Parabellum, Envenenado, es un retrato de la vida cotidiana de un yonki que funciona como un zombi según sale de la calle, según sale de casa a la calle y no tiene más que un objetivo y ya no tiene amigos ni tiene nada más que esa necesidad, ¿no? Y bueno, una historia que me imagino que todos en alguna medida conocemos. En este caso que vamos a escuchar ahora no es la tercera persona la que utiliza, sino la primera persona, ¿no? Y además sin ningún tipo de arrepentimiento. Dice, he tomado pastillas, he agujereado mi cuerpo y no quiero cambiar. Escorbuto, dentro del disco Demasiados enemigos. Y al asesino correr, y al asesino escapar. He visto violar, y seguro que es un hombre, nunca se lo hizo mejor. Bueno, pues un ejemplo, entre otras cosas, de la siempre incorrección política de Escorbuto, que se han convertido con el paso de los años en un grupo muy mítico, ¿no? Y desde luego pues un capítulo en primera persona que quizás donde más se plasmó fue en aquello que se llamó la rumba carcelaria, ¿no? Canciones de los Chichos, de los Chunguitos, de Bordón 4, de los Calis, entre una larga lista, dieron testimonio de lo que supuso la irrupción de la heroína en las comunidades gitanas, en buena medida, ¿no? Canciones crudísimas donde se habla calzón quitado sobre atracos, prostitución y ruinas varias.
Podríamos poner infinidad de ejemplos, quizás la más explícita sea esta de los Cáliz, titulada directamente Heroína, que también me imagino que la mayoría las habéis escuchado. Estamos ya en 1986 y de alguna forma las canciones adquieren ya un tono alarmante, ¿no? Ángel, yo busco en ti sin saberlo lo que tú solo puedes darme. Hace tiempo que te conozco, tienes penas y alegrías, vas matando poco a poco, pues yo ya sé bien de tu vida. Machuques no, ni cucharas impregnadas de heroína. Bueno, machuques no, unas cucharas impregnadas de heroína y no todo tampoco en el tratamiento de las sustancias psicotrópicas era tan terrible. Hay canciones que tocan el tema con sentido del humor también. Nuestros compañeros de rock en euskera Ertzaina, que hicieron una canción llamada Drogas en el AEK. AEK es la red de academias más o menos cercanas a la izquierda abertzale de euskera en Euskadi, y que curiosamente arremetía contra el ambiente de estas academias, que ellos conocían muy bien porque habían pasado por ellas tanto como alumnos como profesores. Es un ejemplo más de lo contradictorio que es el país de donde vengo. Me imagino que todos lo son en alguna medida, pero el nuestro pues, en algunos momentos ha llegado a la pura esquizofrenia, ¿no? Aquí decían, estoy mosqueado y ahora no es por la pasma. Los vascos de la AEK me han aburrido con el batúa y el pacharán, ir todos los días a clase y los colegas en la calle. Me siento extranjero. ¿A quién pasar el canuto? ¿A quién contar la última movida de la calle? ¿Para qué? ¿No entienden? Nunca han vivido en la calle. Y todavía no han roto los esquemas de siempre. Dios, fueros y el voto HB. Ahora tengo los nervios destrozados. Tengo que aprender versos y triquitrichas. ¿Debo esforzarme tanto para ser vasco? Estoy mosqueado. Quiero drogas en el AEK. Para estar ciego y no ver a los vascos. Ahí veis un ejemplo también de canción que a todo el mundo le dejó un poco como ¿eh? Bueno, pues también hay que citar en este sentido a la Polla Records, que transformó sexo, drogas y rock and roll en herpes, talco y tecnopop. Y, cómo no, la más controvertida de todas, aquella que llevó a los tribunales al grupo Neu Gorriak. Estoy hablando del tema Ustelkeria, podredumbre, en el que se reproduce una supuesta conversación telefónica entre dos amigos sobre el caso Galindo, ¿no? Hay una gran polémica que podríamos centrar en dos libros, antes lo hemos estado comentando en la comida, dos libros muy interesantes. Uno, Nos matan con caballo, así con interrogantes, de Juan Carlos Usó, que viene a intentar desmontar todo aquello de que el caballo se introdujo desde las instancias del poder para, de alguna forma, calmar las ansias políticas de la juventud. Y, en cambio, hay una respuesta llamada A los pies del caballo, de Justo Arriola, que defiende justo lo contrario, aporta datos que demostrarían que efectivamente hay suficientes indicios como para pensar que algo hubo, ¿no? La verdad es que, leyendo los dos libros, uno no sabe muy bien a qué atenerse, ¿no? Sí es cierto porque, desde luego, las cifras de Euskal Herria no son unas cifras muy superiores a las que, de hecho no lo son en absoluto, a las que se produjeron en el resto del Estado, ¿no? De haber habido un complot para amainar ansias políticas revolucionarias o cualquier cosa de esas, habría sido a nivel estatal. No sé, yo creo... El próximo día 15, por cierto, en Radio Euskadi va a haber un debate entre ellos dos. Si lo podéis escuchar en streaming, yo creo que va a ser muy interesante, a eso de las 10 de la noche. Ha costado porque ninguno de los dos tenía muchas ganas de cara a cara, pero al final han accedido. Bueno, la canción Ustelkeria, de la que estábamos hablando, fue compuesta por Fermín Muguruza y Kaki Arcarazo, apareció en el segundo álbum de Neu Gorriak, Gure Jarrera, y les valió una demanda por parte del teniente coronel de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo. Así se convirtieron en el primer grupo de música en ser denunciado por el contenido de sus letras desde la caída de Franco. Es una conversación telefónica entre Fermín Muguruza y Kaki Arcarazo, la canción, y en ella se acusa al teniente coronel Rodríguez Galindo de narcotráfico, basándose en las implicaciones que hacía el informe Navajas, que era fiscal de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa. Bueno, en mayo del 93, el teniente coronel Enrique Rodríguez Galindo demandó a Neu Gorriak, también a la discográfica, al letrista y al técnico de grabación por un delito de daños al honor y difamación del buen nombre. Y finalmente, pues la demanda fue, afortunadamente para ellos, desestimada, y además, curiosamente, por un simple detalle, digamos, menor, ¿no? Se les había olvidado incluir en la demanda a uno de los coautores de la letra, que era Miguel Campos.
Total, que Neu y Gorriak, que para entonces se habían disuelto ya, habían prometido que en caso de que ganaran la demanda se volverían a juntar y se juntaron para hacer varios conciertos con este fin, celebrar el hecho de que finalmente no hubo ni multa, ni demanda, ni retirada de la canción. Vamos a escucharla, si os parece. Bueno, pues lo que viene a decir ahí en esa parte es que ya nada le sorprende, ¿no? Ya es nada ser a Ritzen. Y bueno, pues tras estos años de la transición en los que, como se puede comprobar, hubo temas de muy diversos estilos y tendencias, poco a poco el tema de las drogas ilegales, de los psicotrópicos, etcétera, dejó de estar tan en boga y queda casi en exclusiva de los grupos de reggae, de ska, grupos bueno, pues, con muchos seguidores, pero que no están ya en el mainstream del que estábamos hablando y que en buena medida pues, tratan temas en favor de la legalización, como el mítico legalización de los vallecanos Escape, con el que os voy a dejar. Este verano también ha sonado, después de muchos años sin que eso ocurriera, pues este verano ha sido una canción muy potente, muy de moda en las discotecas de Ibiza, esa de I Love de Coco, que lo que hace es también manifestar su amor por la cocaína, ¿no? Así que esta es una historia que no termina aquí, esto ha sido un paseo que probablemente en futuras charlas tendrá que continuar y nada, os dejo con Escape de legalización. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Saca un papelillo, me toca un cigarrillo y una china para canuto de hachís. Saca ya la chinatron, ve que ese chinatron, quémame la chinatron. Saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china para canuto de hachís. Saca ya la chinatron, ven de ese chinatron, quémame la chinatron. No hay chinas hoy. No hay chinas hoy. Bé, muchas gracias. Tenemos unos 10 minutitos antes del homenaje a Franco, por tanto, abrimos a turno de palabras. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias, Roberto, por vuestra intervención. Por tanto, quien quiera preguntar, por favor, estamos abiertos. Joseba. Hola, muy buenas. Bueno, primero felicitaros por la mesa, que me ha parecido súper interesante. Y bueno, quería hacer una pregunta un poco subjetiva a Roberto. Sí que es verdad que en el País Vasco siempre alrededor de los conciertos y alrededor de la música siempre ha habido un grado de normalización en el consumo de drogas, que creo que todavía hoy existe. Y me gustaría saber si crees que realmente ese binomio, pues consumo de drogas, ocio y música, rock radical vasco no solo, pero también otro tipo de música que se oye en nuestro entorno, ¿crees que tiene algún punto en común? Bueno, has explicado algunos, pero ¿crees que realmente ese grado de normalización que hay ahora mismo, por ejemplo, en el País Vasco con el consumo de drogas, ha tenido mucho que ver con todo ese pasado de música y de un poco de ese contexto que se da? Bueno, yo te diría que últimamente eso se está perdiendo, de alguna forma, ¿eh? Porque con esto de la ley del tabaco y demás, no te creas tú que... Yo he asistido incluso en alguna sala a enfrentamientos entre la gente que considera que se le está agrediendo no ya con porros, sino con simplemente el humo del tabaco y gente que estaba fumando, y en conciertos de reggae. O sea, no sé, yo creo que las cosas cambian a una velocidad a veces increíble y bueno, pues todo ese histórico del que estábamos hablando, no sé muy bien dónde ir a parar. Francamente, no te sabría decir. Vale, gracias. Otra preguntita. Auditorio. Creo que hay ganas de homenaje a Franco, la verdad. Pasad ya todos, lo dejamos aquí. Muchas gracias a vosotras y a vosotros por vuestra asistencia. Nos vemos en otra. Gracias.